¿Has aprendido a bailar contando? Personally, no. ¿Cuentas cuando aprendes un paso nuevo? Steps are wonderful, but the beat is over there. La mayoría de los profesores enseñan los pasos de baile contando los tiempos que duran y desglosando lo que ocurre en cada tiempo. 5, 6, 7, 8. Ahora bien, contar los tiempos también tiene detractores y existen motivos para pensar que a la larga podrían frenar nuestro progreso e inhibir la creatividad. Es la lucha de la cabeza contra el corazón, como en la vida. La música inspiró a diferentes culturas según época y lugar cómo debían ser los pasos o las mecánicas más apropiadas para bailar. Music was always my inspiration. Todo este proceso era natural e intuitivo más que organizado y racional. Los bailarines originales de la era jazz no contaban los pasos ni desglosaban la técnica. La gente aprendía simplemente yendo a bailar, imitando lo que veían en la pista y escuchando la música. Just dancing the way we felt like dancing, and dancing we learned was stuff that we picked up right there in the Savoy Ballroom, or from watching each other, or creating a step and showing it to somebody else. Frankie cuenta en su autobiografía que no calculaba en los tiempos que tenía un paso. Si un paso duraba más o menos, dependía de lo que necesitaran hacer. It's not that we say, okay, we'll do 8 count here and we'll do 6 count here, or let's just do 6 count. We didn't know nothing about it. What's the 8 count? What's the 6 count? Había pasos que duraban más que otros y eso era todo. When I hear good music, I think to my feet always. I associate dance with the music. El caso es que los bailarines clásicos, al haber aprendido por imitación y muchas veces desde niños, no habían desarrollado la capacidad de contar los tiempos o desglosar los pasos de manera sistemática. Oh yeah, I worked with the Lindy Hoppers, and I taught a lot of them, but it was not like I would say, okay, this is a 6 count turn, and this is an 8 count phrase. I said, well, okay, you do this and you do that, and you turn here and you turn there, or something like that. Eran, con pocas excepciones, bailarines intuitivos que bailaban desde las tripas y el corazón tras años de ensayo y error. Now you go to the studio and everything is like counted out for you. You know, like you have to put this foot here and put that foot there. We didn't know anything about it. All we know about is where is the beat. Al ser autodidactas tenían un estilo propio que los diferenciaba del resto y por el que aún hoy nos resultan reconocibles en la comunidad swing moderna. Pero la mayoría de nosotros no hemos aprendido así, sino en las escuelas de baile. Fue durante la fiebre del swing de los años 40 y con el boom del Lindy Hop de los 80 y 90 que las escuelas de baile comenzaron a clasificar los pasos para llegar al máximo público posible, creando un negocio. Así que los pasos fueron estandarizados y simplificados. Esto implicaba crear figuras cerradas y contar los tiempos que duraban. Los primeros grandes divulgadores del Lindy Hop, como Frankie Manning, también se dieron cuenta de que tenían que aprender a contar para llegar a su nueva audiencia. Until somebody says to me, well, hey, what's this done on 6 count or 8 count? I didn't know what the heck he was talking about, you know. If I'm going to teach these people, I have to learn to count. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los clásicos habían aprendido por el método natural, como cuando somos niños y adquirimos el idioma nativo simplemente escuchando y repitiendo, sin estudiar gramática o sintaxis. Pero cuando nos dirigimos a un público adulto sin formación previa en música o baile, el aprendizaje por imitación no resulta óptimo y es mejor tener un sistema. Si fueras por primera vez a clase y te dijeran, mira lo que hago, y copia, o tienes que sentir la música, la mayoría de la gente no entendería nada. Por ello, la aparición de escuelas y profesionales ha tenido más efectos positivos que negativos en la divulgación del Lindy Hop. Pero también hemos perdido algo, esa autenticidad que tenían los clásicos, dado que el aprendizaje en escuelas puede llevar a la uniformización, a que muchos bailarines se parezcan entre sí o a sus profesores, o a que se ciñan a los pasos que las escuelas han decidido que son los básicos. Y también existe el factor Frankie, es decir, la tendencia de muchos alumnos a igualar el Lindy Hop con el estilo y pasos favoritos de Frankie Manning, pero eso es tema para otro vídeo. El caso es que si reconocemos a los clásicos es porque todos eran diferentes. You can dance all you want, but if you haven't got a personality, the dance don't mean nothing. Some of you look dull as dishwater.
porque el baile se fundamenta en la técnica y el ritmo, pero solo será arte si se colorea de la emoción, la personalidad y el corazón. Con bailar como diciendo, este soy yo y esto es lo que siento. Contar puede ser una herramienta muy valiosa para aprender o cuando practicamos coreografías muy complicadas, y es una plantilla que ayuda a entender cómo encajan los pasos en la música. It's difficult for them to hear the music or get too many questions about, I'll give them that count, But otherwise I say, well, look, do this and just hear what you're doing. Pero en contrapartida, contar los tiempos puede acartonar al bailarín, limitando su creatividad. Because if you're concentrating so much on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, that's all you're doing. You're just counting. You're not feeling the music. You're not dancing to the music. You're just dancing to the count. Si estamos contando en lugar de bailando, nuestro baile parecerá forzado o artificial. Y aunque esto puede ser normal en los primeros años de aprendizaje, cuando tengamos más experiencia, deberemos intentar pensar menos y sentir más. I see people counting, I see people doing steps, but you can tell by the way they're dancing that they're not feeling. Lo que dice Dawn es muy importante, porque no solo habla del conteo, sino también de su otra cara, es decir, de basar nuestro baile en figuras predefinidas o cerradas que pueden hacer que nuestro baile parezca mecánico y desconectado de la música. I see a lot of you do a lot of steps. The steps are wonderful, but the beat is over there. O como decía sin tapujos Norma. But I watch you, some of you suck. Entonces, si hemos aprendido contando, ¿cómo podemos recuperar la espontaneidad para ser más auténticos y creativos? Frankie lo tenía claro. Counts are where the beat is, not where the count is. And I think it's very important that you listen to music when you dance. Y Don Hampton coincidía y lo explicaba muy bellamente con estas palabras. What you feel in the music is what makes you dance. It's what inspires you to create outside of doing what you learn in class. You have to put some of you into what you're doing. Not this some of you, but this some of you. Este trabajo requiere paciencia, humildad, porque no siempre la música va a sugerir nuestros pasos favoritos o ese combo que va a sorprender a los que observan. A cambio, tendremos un poco más de ese espíritu de los clásicos, especialmente si en ese camino desarrollamos un estilo personal. Además, conviene recordar que el Lindy Hop y todos los bailes swing son en realidad bailes de dos tiempos. Si las escuelas han clasificado los pasos según su duración, es solamente para facilitar el aprendizaje. You should let the pupils know that beat is the count. That the beat, 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 the 1, the 2, the 1, the 2. That is there regardless of what they count is. The beat is there. Porque si cuentas, es muy probable que bases tu baile en figuras y no en interpretar la música con tu pareja. Pero claro, tampoco hay que hacer una reducción al absurdo y pensar que con sentir la música es suficiente. Existe el mito de que como los bailes jazz se basan en la improvisación, cada uno puede hacer lo que quiera, aunque no tenga ni idea de los fundamentos. You can do anything you want with it, but learn the step and learn the rhythm of the step. Do not elaborate on the step until you know how to do it. You've got to be trained, retrained. And most of you don't know how to do a swing up. Me da mucha pena la gente con escasa formación que ya no toma clases porque con lo que saben dicen pasárselo bien. Hop is a joy. You have fun with it. But learn the basic, learn it right so you can really have fun. Solo desde el conocimiento de la tradición y dominando la técnica podremos liberar nuestro potencial creativo para hacer realmente lo que queramos y no lo que podamos. Y la persona con la que bailamos también lo agradecerá. Learn to dance. Learn, yeah. The basics are the most important thing you can do to really learn how to do it properly, and then it opens up all kinds of doors. Adquirir una buena técnica usando herramientas como el conteo o las figuras es compatible con sentir la música e improvisar, si tenemos muchas prácticas de calidad que conviertan esa información en intuición. Este camino no es lineal, requiere la humildad de volver atrás de vez en cuando para reaprender o corregir cosas y seguir experimentando. Entregarse la música y el sentimiento, si la técnica está asimilada, hará que ambos se coordinen de forma natural.
You can do it. You can do it. All you have to do is feel the beat. La verdadera magia se produce cuando combinamos técnica y pasión. Seguid contando si os hace falta, pero no os olvidéis de bailar con el corazón. Gracias por haber llegado al final y apoyar nuestro trabajo, y como siempre nos ayudarás si dejas tu like, tu comentario y te suscribes. Y prometemos pronto vídeos nuevos. Un abrazo de corazón.